Capítulo 1. ¿Así tratas a tus amigos? Imaginen por un momento que están enfrentando una prueba difícil en su vida, algo tan doloroso que parece que no pueden soportarlo más. Muchos se sentirían tentados a quejarse, y quizás hasta se alejarían de Dios, preguntándose por qué Él permite tanto sufrimiento. Sin embargo, aquí es donde entra una verdad profunda: el sufrimiento no es un castigo, sino una prueba de amor. Tomemos como ejemplo a Santa Teresa de Ávila, quien en sus momentos más oscuros se quejaba ante Dios, preguntando por qué Él permitía tanto dolor en su vida. Dios le respondió: así trato a mis amigos. Esta respuesta es clave, porque refleja la manera en que Dios forma a sus verdaderos amigos. Si miramos las historias de los grandes santos y personajes bíblicos, vemos que todos ellos fueron sometidos a pruebas duras. Abel fue asesinado por su hermano, Noé vivió en un diluvio interminable, y Abraham fue probado hasta la última gota, incluso con la petición de sacrificar a su hijo Isaac. A través de estos sufrimientos, todos fueron transformados y crecieron en su relación con Dios. El sufrimiento, entonces, es una parte esencial del amor verdadero. El amor nunca es fácil, pero nos enseña a confiar profundamente, a esperar con fe, y a reconocer que el amor de Dios es más fuerte que cualquier adversidad. Esta idea no es solo teórica, sino que se convierte en la clave de nuestra esperanza. El amor de Dios es suficiente para afrontar cualquier prueba. Lo que nos enseña este capítulo es que, aunque nuestras pruebas sean dolorosas y difíciles, son también oportunidades para crecer en nuestra fe y acercarnos a Dios. Y lo más importante, lo que realmente nos sostiene en esos momentos, es la esperanza de que el amor de Dios siempre estará allí, dándonos la fuerza para seguir adelante. Esto no significa que el sufrimiento sea fácil de llevar, pero sí que tiene un propósito divino: transformarnos y hacernos más semejantes a Cristo. La respuesta a las dificultades de la vida no está en evitar el sufrimiento, sino en abrazarlo con la esperanza de que todo sufrimiento tiene el potencial de transformarnos y acercarnos más al corazón de Dios. Capítulo 2. ¿Qué esperamos? En la vida, todos pasamos por momentos difíciles. Algunos buscan consuelo en los bienes materiales, esperando que la riqueza, la estabilidad o la salud nos den la paz que tanto deseamos. Pero, ¿realmente estos son los fines por los cuales vivimos? En este capítulo, Scott Hahn nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa esperar en Dios. La Biblia nos habla de hombres y mujeres que, en medio de sus dificultades, elevaron oraciones para obtener lo que necesitaban: un hogar seguro, un alivio para sus dolores, una solución a sus problemas. Dios les respondió: ¿pero por qué, entonces, a veces no obtenemos lo que pedimos? La respuesta radica en lo que realmente buscamos. ¿Esperamos la felicidad terrenal o buscamos el reino de Dios? San Cipriano de Cartago nos recuerda que cuando buscamos el reino de Dios, todo lo demás se nos dará por añadidura. Y aquí es donde se encuentra la clave: no podemos poner nuestra esperanza en lo material, porque los bienes terrenales no nos satisfacen de manera permanente. El verdadero deseo de nuestro corazón es un amor que solo Dios puede darnos, un amor que trasciende lo temporal y nos asegura la paz eterna. San Serafín de Sarov también nos enseña que nuestra mayor necesidad no es la riqueza ni el éxito, sino ese amor divino que nos colma. Dios, en su sabiduría, a veces no nos concede lo que le pedimos porque lo que realmente necesitamos es algo más grande: su amor. En ocasiones, incluso los bienes materiales que solicitamos son concedidos para que aprendamos a confiar en que Él nos proveerá lo que realmente necesitamos. La verdadera esperanza no busca simplemente la solución a nuestros problemas inmediatos, sino la paz que viene de confiar plenamente en Dios. Cuando nuestra esperanza está puesta en Él, sabemos que, aunque no siempre obtengamos lo que pedimos, siempre recibimos lo que necesitamos para nuestra salvación. Este capítulo nos desafía a revisar nuestras expectativas. A menudo, nuestras oraciones se enfocan en lo que queremos, pero debemos aprender a pedir lo que realmente necesitamos: un corazón lleno del amor de Dios. Solo en Él encontramos la paz duradera y la verdadera satisfacción. Capítulo 3. ¿Cómo ama el Padre? En este capítulo, Scott Hahn nos lleva a reflexionar sobre el amor paternal de Dios y cómo se manifiesta en nuestra vida, especialmente a través de la corrección y la disciplina. En la vida cotidiana, sabemos que los padres aman a sus hijos lo suficiente como para corregirlos, aunque esto a veces implique sufrimiento. De igual manera, Dios, nuestro Padre Celestial, nos corrige no por maldad, sino por amor. La epístola a los Hebreos nos recuerda que la corrección de Dios es una señal de su amor. A quien Él ama, le corrige, y aunque en el momento nos resulte doloroso, ese sufrimiento tiene un propósito:
nos purifica, nos enseña y nos ayuda a crecer en santidad. San Pablo lo explica cuando dice que la disciplina, aunque dolorosa, produce una paz y una justicia duraderas en aquellos que la reciben con fe. Es fácil malinterpretar los momentos difíciles como un castigo divino, pero la verdad es que Dios no actúa con ira, sino con una sabiduría que solo un Padre amoroso puede tener. La disciplina de Dios no es un castigo punitivo, sino un acto de amor que busca nuestro bien eterno. Si no pasáramos por estas pruebas, no sabríamos lo profundamente que nos ama. Y aunque el dolor es real y a veces insoportable, es en medio de este sufrimiento donde Dios nos moldea y nos prepara para ser más como Él. Este capítulo también nos invita a ver la disciplina de Dios desde la perspectiva de la fe. En nuestras vidas, las dificultades nos confrontan con nuestra debilidad, pero al confiar en el amor de Dios, encontramos fuerza. Esta disciplina, lejos de alejarnos de Él, nos acerca más, porque nos enseña a depender completamente de su gracia. Es como un padre que, aunque sabe que sus hijos no entenderán de inmediato el motivo de su corrección, lo hace porque su amor es más grande que cualquier malestar temporal. Por último, este capítulo nos recuerda una gran verdad: si Dios nos permite el sufrimiento, es porque nos ama profundamente. La corrección de Dios es una manifestación de su amor paternal que nos lleva a la santidad. A veces, en medio de las pruebas, puede parecer que Dios nos ha abandonado, pero siempre está cerca, guiándonos, sanándonos y transformándonos. Al final, su amor es lo que nos da la fuerza para soportar cualquier dificultad, porque sabemos que todo sufrimiento, cuando lo acogemos en fe, tiene un propósito divino. Capítulo 4. Nuestra fe a prueba. En este capítulo, Scott Hahn nos invita a reflexionar sobre cómo las pruebas y dificultades que enfrentamos en la vida son, en realidad, momentos clave para fortalecer nuestra fe. Nos lleva a la historia de Abraham, quien, enfrentado a una de las pruebas más difíciles que un padre podría imaginar, el sacrificio de su hijo Isaac, mostró una fe inquebrantable en Dios. Abraham había recibido una promesa divina: a través de Isaac, recibiría una descendencia numerosa. Sin embargo, Dios le pidió que sacrificara a su hijo único, el mismo hijo que era la manifestación de esa promesa. Aquí surge la gran prueba de fe: ¿podría Abraham confiar en un Dios que le pedía lo más valioso que tenía? A pesar de la dificultad y el dolor, Abraham obedeció, confiando en que Dios cumplía sus promesas, aunque no entendiera el propósito de esta orden divina. La fe de Abraham se puso a prueba, y esta prueba fue una prueba de esperanza. A pesar de no ver la solución en ese momento, Abraham creyó firmemente que Dios tenía un propósito más grande y que, incluso si sacrificaba a Isaac, Dios podía resucitarlo o cumplir su promesa de alguna manera. En este sentido, la fe de Abraham nos muestra lo que significa esperar, contra toda esperanza. Esta fe no depende de las circunstancias o de lo que vemos, sino de la certeza de que Dios es fiel y siempre cumple lo que promete. A lo largo del capítulo, Hahn nos recuerda que, al igual que Abraham, todos somos llamados a poner nuestra fe a prueba en momentos de incertidumbre y sufrimiento. La verdadera fe no es la que depende de lo que podemos ver o entender, sino la que se mantiene firme, incluso cuando las circunstancias parecen contradictorias o dolorosas. Todos pasaremos por situaciones en las que deberemos renunciar a algo que creemos necesario o valioso, ya sea una relación, una seguridad económica o una idea de la vida que teníamos. Y en esos momentos, Dios nos llama a confiar, sabiendo que Él tiene un plan perfecto. Este capítulo también subraya una verdad esencial: la fe no es solo un acto de creer, sino también un acto de obediencia. La fe de Abraham no solo consistió en creer que Dios podía hacer lo imposible, sino también en actuar en consecuencia, siguiendo las instrucciones divinas sin dudar. Este acto de obediencia, aunque doloroso, fue el medio por el cual Abraham fue testigo de la fidelidad de Dios. La promesa de una descendencia numerosa no solo se cumplió, sino que a través de su fe y obediencia, Abraham se convirtió en el padre de la fe para todos nosotros. Finalmente, este capítulo nos desafía a examinar nuestra propia fe. ¿Cómo respondemos cuando nuestras creencias son puestas a prueba? ¿Confiamos en que Dios tiene el control, incluso cuando no entendemos los motivos detrás de nuestras pruebas? La verdadera fe es aquella que, como la de Abraham, se mantiene firme en la esperanza, sabiendo que Dios siempre tiene un plan perfecto, incluso cuando nuestras circunstancias parecen contradecirlo. Capítulo 5. Protestar a Dios. En este capítulo, Scott Hahn nos habla de algo que puede sorprendernos en nuestra vida espiritual: la libertad para quejarnos a Dios. A primera vista, podría parecer que quejarse ante Dios es un acto de desobediencia o falta de fe,
pero en realidad, como nos explica Han, expresar nuestras quejas ante Dios es un acto legítimo de confianza, no de rebelión. Es una forma de abrir nuestro corazón a Dios, reconociendo que Él es nuestro Padre y que, como tal, se preocupa profundamente por nosotros. Han comienza con una reflexión sobre los salmos, que son oraciones llenas de emociones humanas, incluyendo muchas quejas. De hecho, más del 40% de los salmos son cantos de lamento o protesta. Esta es una parte integral de la vida de fe, presentar nuestros dolores y frustraciones ante Dios. Sin embargo, hay una diferencia crucial entre quejarse contra Dios, como lo hicieron los israelitas en el desierto al murmurar y rebelarse, y quejarse a Dios, lo que significa expresarle nuestras aflicciones, pero con la esperanza de que Él escuchará y actuará en su voluntad. Este es un punto esencial. Quejarse ante Dios no es un signo de incredulidad, sino un acto de fe en que Él escucha nuestras súplicas y se preocupa por nosotros. Los salmos de protesta son un buen ejemplo de esto. Los salmistas no cuestionan la bondad de Dios, más bien, le expresan su dolor y angustia, confiando en que Él responderá con compasión y justicia. Es en medio de la queja, de la frustración humana, que surge una profunda confianza en el poder y el amor de Dios. Han también nos recuerda que la protesta no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para llegar a un mayor entendimiento y dependencia de Dios. No se trata solo de expresar lo que sentimos, sino de transformar nuestra queja en una oración de esperanza y fe. Esta es la lección más profunda de los salmos y de muchos otros personajes bíblicos. Por ejemplo, el Salmo 22, que comienza con una queja profunda de abandono: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, termina con una reafirmación de la confianza en Dios y su fidelidad. Incluso en el sufrimiento más extremo, el salmista sabe que Dios no lo ha dejado, y espera en su salvación. Este capítulo también resalta un aspecto importante de nuestra relación con Dios. Él prefiere que nos acerquemos a Él con sinceridad, expresando nuestras emociones, en lugar de esconder nuestras quejas o frustraciones. A veces, pensamos que debemos ser perfectos o que no podemos presentarnos ante Dios con nuestras dudas y heridas. Pero Dios quiere que le hablemos desde lo más profundo de nuestro ser. No es un padre que espera que actuemos con frialdad o indiferencia, al contrario, Él desea una relación auténtica, donde podamos ser vulnerables y expresar nuestras verdaderas emociones. El mensaje central de este capítulo es claro: es válido y apropiado presentar nuestras quejas a Dios, siempre y cuando lo hagamos con un corazón confiado en que Él está escuchando. Quejarse a Dios no es una señal de debilidad en nuestra fe, sino un acto de dependencia y confianza en su poder para responder. A través de nuestra queja, podemos encontrar consuelo y esperanza, sabiendo que Dios, nuestro Padre, está cerca de nosotros y se preocupa profundamente por nuestras luchas. En resumen, quejarse a Dios no es lo mismo que rebelarse contra Él. Es una forma de llegar más cerca de Él, de expresar nuestra necesidad de su ayuda, y de aferrarnos a la esperanza de que, aunque no siempre entendamos su plan, Él siempre está con nosotros. Capítulo 6. Fuerza en la debilidad. En este capítulo, Scott Hahn profundiza en un tema fundamental de la vida cristiana: la paradoja de encontrar fuerza en la debilidad. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios a menudo usa nuestras debilidades, sufrimientos y limitaciones para mostrarnos su poder. Esta es una de las lecciones más sorprendentes y consoladoras de la fe cristiana. Nuestra debilidad es precisamente el lugar donde Dios puede manifestar su fuerza. Hahn comienza aludiendo a la enseñanza de Jesucristo y los apóstoles sobre la oración perseverante. En el Evangelio de Lucas 11, 5-8, Jesús relata la parábola del amigo persistente, en la cual se nos invita a pedir a Dios con insistencia, no porque Él no quiera escucharnos, sino porque nuestras oraciones y sufrimientos abren el camino para que experimentemos su gracia de manera más profunda. A veces, nos parece que Dios no responde a nuestras súplicas, pero la enseñanza de Jesús es clara: si perseveramos, Él nos dará lo que necesitamos. El capítulo resalta la importancia de reconocer que nuestra debilidad no es un obstáculo para la acción de Dios, sino una oportunidad para experimentar su gracia. A través de la debilidad, Dios puede actuar de maneras sorprendentes, transformando nuestros sufrimientos en medios de santificación. Aquí, Hahn hace una referencia importante al apóstol Pablo, quien fue un modelo de este principio. San Pablo, en su carta a los Corintios 2:12, 7-10, habla de un aguijón en la carne, una debilidad o sufrimiento persistente que le fue dado para evitar que se enorgulleciera de las revelaciones que había recibido de Dios.
A pesar de haber pedido en varias ocasiones que Dios le librara de este sufrimiento, la respuesta de Dios fue clara: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Pablo, en lugar de desesperarse o sentirse derrotado, entendió que su debilidad era el espacio donde la fuerza de Dios se manifestaba más poderosamente. Esta lección, tan difícil de aceptar para nosotros, es clave para vivir una vida cristiana auténtica. La verdadera fortaleza proviene de reconocer nuestra dependencia de Dios. Cuanto más conscientes somos de nuestra debilidad y de nuestra incapacidad de hacer las cosas por nuestra cuenta, más podemos experimentar la ayuda y la gracia de Dios. Han también señala que, aunque nos gustaría evitar el sufrimiento y la debilidad, muchas veces es en estos momentos cuando más crecemos espiritualmente. La debilidad nos enseña a confiar más plenamente en Dios, a reconocer que no tenemos control sobre todo lo que nos sucede, pero que Dios está siempre con nosotros, dándonos la fuerza para perseverar. En lugar de ver nuestras dificultades como castigos o fracasos, debemos aprender a verlas como ocasiones para que la gracia de Dios actúe en nuestras vidas. Este capítulo subraya una verdad fundamental: la fe cristiana no consiste en evitar la debilidad o el sufrimiento, sino en encontrar la fortaleza de Dios en medio de ellos. La verdadera fortaleza no es la autosuficiencia, sino la capacidad de reconocer nuestra fragilidad y permitir que Dios trabaje a través de ella. Como San Pablo, debemos aprender a decir: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque es precisamente en nuestra debilidad donde la gracia de Dios se derrama abundantemente. Finalmente, el capítulo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y cómo enfrentamos nuestros sufrimientos y debilidades. En lugar de huir de ellos o tratar de solucionarlos por nuestra cuenta, debemos abrir nuestro corazón a Dios y confiar en que Él tiene el poder de transformarlos en algo bueno, algo que nos acerque más a Él. La debilidad, lejos de ser un obstáculo, puede ser el lugar donde experimentamos el amor y la fuerza de Dios de manera más profunda. Capítulo 7. La vía de escape. En este capítulo, Scott Hahn explora un tema que a todos nos inquieta: cómo encontrar la salida cuando nos enfrentamos a la dificultad y el sufrimiento en la vida. Nos recuerda que, aunque el sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana, Dios siempre nos ofrece una vía de escape, un camino para atravesar las pruebas y llegar a la luz de su amor y salvación. Hahn comienza destacando que, para los cristianos, la vida no está exenta de dolor y tribulación. San Pablo, en sus cartas, nos recuerda que, si somos hijos de Dios, también somos coherederos con Cristo, lo que implica compartir en su sufrimiento. Romanos 8:17. Sin embargo, la promesa es que, a través de ese sufrimiento, también compartimos en su gloria. El sufrimiento no es el fin de la historia, sino el medio a través del cual somos transformados y glorificados. A través de las Escrituras, se nos presenta a menudo la idea de que Dios permite que pasemos por pruebas, no porque se complazca en nuestro dolor, sino porque esas pruebas son parte de su plan para nuestro bien. El sufrimiento, aunque doloroso, tiene un propósito redentor. A veces, lo que más tememos o lo que más nos duele puede ser precisamente lo que Dios utiliza para llevarnos a una mayor intimidad con Él. Hahn hace una referencia significativa a la tentación y las pruebas. En 1 Corintios 10:13, se nos promete que, en cada tentación, Dios nos proporcionará una vía de escape. Sin embargo, esta salida no significa que podamos evitar las dificultades o que el sufrimiento se disipe mágicamente. En cambio, Dios nos da la fuerza para soportarlo y la gracia para superarlo. La salida de Dios no siempre es una solución inmediata, sino una forma de caminar a través del dolor, fortaleciéndonos en el proceso. El autor también hace un contraste entre las vías de escape que ofrece el mundo y las que ofrece Dios. En nuestra sociedad, a menudo buscamos formas rápidas y superficiales de aliviar el sufrimiento: el consumismo, las adicciones, el escapismo a través de placeres temporales. Estas salidas parecen ofrecer alivio momentáneo, pero en última instancia nos dejan vacíos. Por el contrario, la verdadera vía de escape que Dios nos ofrece está en la fortaleza espiritual que encontramos en Él y en los sacramentos. Hahn nos recuerda que los sacramentos son la principal vía de escape que Dios nos ofrece. A través de la Eucaristía, el sacramento de la penitencia y otros sacramentos, podemos experimentar la unión con Cristo, que nos fortalece y nos capacita para soportar las pruebas de la vida. Los sacramentos no solo nos proporcionan la gracia para resistir el sufrimiento, sino que también nos santifican, transformándolo en un medio para acercarnos a Dios. La vida cristiana, entonces,
no es un camino que podamos recorrer por nuestra cuenta, sino que es un viaje en el que Dios nos acompaña constantemente, especialmente en los momentos difíciles. Como dice San Pablo, Dios no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, y siempre nos proporcionará el modo de resistir. Este modo no siempre será un camino fácil, pero sí será un camino de gracia, donde, al ser transformados por el sufrimiento, descubrimos una mayor cercanía con Cristo. Este capítulo también aborda la importancia de no ceder a la desesperación ni al miedo cuando enfrentamos las dificultades. Dios no nos ha dejado huérfanos, su promesa es que siempre estará con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. La vía de escape que Él nos ofrece es la confianza en su providencia y el reconocimiento de que Él puede usar incluso nuestras pruebas más difíciles para nuestro bien y para su gloria. El sufrimiento, por lo tanto, no es algo que debamos temer, sino algo que podemos atravesar con la certeza de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Al final, la vía de escape que Dios nos proporciona es un camino hacia Él, una transformación de nuestro dolor en algo redentor y santo. A través de esa vía de escape, descubrimos que no estamos solos, que Dios nunca nos abandona y que, al final, su luz ilumina incluso los momentos más oscuros de nuestra vida. En resumen, este capítulo nos enseña que la verdadera vía de escape no está en huir de las dificultades, sino en enfrentarlas con fe, sabiendo que Dios nos proporciona la gracia y la fortaleza para superarlas. Nos invita a confiar en que, a pesar del sufrimiento, Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida, y que, al seguir la senda que Él nos marca, llegaremos finalmente a la paz y a la gloria que nos prometió. Capítulo 8. El toque de la cruz. En este capítulo, Scott Hahn profundiza en el misterio de la cruz de Cristo y cómo, a través del sufrimiento y sacrificio de Jesús, nuestros propios sufrimientos adquieren un propósito redentor. La cruz no solo es el medio por el cual somos salvados, sino también el modelo de cómo debemos enfrentar las pruebas y dificultades de la vida cristiana. Hahn comienza recordándonos que la cruz de Cristo no hizo desaparecer el dolor humano, pero le dio un nuevo significado. Jesús no vino a eliminar el sufrimiento de la humanidad, sino a transformarlo. Al morir en la cruz, Él se hizo uno con nuestro dolor, lo asumió completamente y lo elevó a un nivel divino. El sufrimiento de Cristo no solo nos redime, sino que también nos enseña cómo atravesar el dolor con esperanza y amor. El autor hace referencia a una poderosa idea: la cruz es un instrumento de salvación. Aunque en su época la cruz era un símbolo de vergüenza y tortura, para los cristianos se ha transformado en el emblema más sagrado, un signo de victoria sobre el pecado y la muerte. La cruz, lejos de ser solo un acto de sufrimiento, se ha convertido en un medio de salvación para todo el mundo. A través de ella, el sacrificio de Jesús se ha hecho accesible para todos nosotros, y a través de nuestras propias dificultades, podemos participar en este misterio redentor. Un punto central de este capítulo es cómo nuestras propias cruzadas, grandes o pequeñas, tienen dignidad y valor cuando las unimos al sufrimiento de Cristo. No se trata de que nuestro sufrimiento sea en vano, sino que, al abrazar el dolor con fe, lo transformamos en una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarnos más a Dios. Hahn cita a autores espirituales como el beato John Henry Newman, quien expresa que cada vez que trazamos la señal de la cruz, nuestros corazones se elevan y se despierta la fuerza divina en nosotros. El sufrimiento, entonces, no es solo un obstáculo, sino un medio de santificación. La idea de convertir el sufrimiento en un medio de salvación es radicalmente cristiana. En lugar de buscar evitar el sufrimiento a toda costa, los cristianos son llamados a ofrecer nuestros sufrimientos en unión con los de Cristo. Cada vez que sufrimos, podemos hacerlo en colaboración con el sacrificio de Jesús en la cruz, y este sacrificio adquiere un poder redentor para nosotros y para el mundo. Así, lo que originalmente podría parecer un mal, el sufrimiento, se convierte en un bien gracias a la cruz. Hahn también reflexiona sobre cómo, al compartir en los sufrimientos de Cristo, nos volvemos más humanos. No somos llamados a evitar el dolor, sino a abrazarlo, porque en este acto de entrega nos asemejamos a Cristo. Él, que siendo Dios, sufrió por nosotros, nos invita a seguir sus pasos, transformando nuestros propios sufrimientos en una manifestación de amor y esperanza. Este acto de aceptación no solo nos acerca más a Dios, sino que también nos hace testigos del poder redentor de la cruz en nuestras vidas. Este capítulo también hace un llamado a ver la cruz como un signo de esperanza y confianza. Aunque el sufrimiento puede ser difícil de comprender y aceptar, como cristianos tenemos la certeza de que todo dolor que experimentamos es una oportunidad para estar más cerca de Jesús. La cruz no es un final,
sino un principio. Es a través de la cruz que alcanzamos la vida eterna, y es a través del sufrimiento que crecemos en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. Finalmente, Han nos anima a tomar la cruz con valentía. Cada vez que enfrentamos dificultades, podemos hacer el signo de la cruz, recordando que no estamos solos, sino que estamos unidos a Cristo en su sacrificio. De esta manera, el sufrimiento que enfrentamos, lejos de ser un obstáculo, se convierte en un medio de santificación, un camino de transformación en Él, que participamos plenamente en la obra redentora de Cristo. En resumen, este capítulo nos invita a abrazar nuestras cruces con una nueva perspectiva. A través de la cruz de Cristo, nuestros sufrimientos adquieren un propósito divino. No estamos llamados a evitar el dolor, sino a encontrar en él un camino hacia la santidad y la gloria eterna. La cruz nos enseña que, aunque el sufrimiento sea inevitable, siempre podemos encontrar en ella el amor y la redención de Dios, transformando nuestro dolor en un acto de fe y esperanza. Un acto de esperanza. Oh Dios mío, confiando en tu omnipotencia e infinita misericordia y en tus promesas, espero obtener el perdón por mis pecados, el auxilio de tu gracia y la vida eterna, por los méritos de Jesucristo, mi Señor y Redentor. Amén.